¿Qué tal están? Muy buenas tardes. En el fin de semana previo a la Navidad, España encara 2 semanas de celebraciones con una cifra de contagios claramente al alza en varias comunidades autónomas. La incidencia acumulada está en casi 215 casos por cada 100.000 habitantes. El Gobierno aprobará este martes el plan de choque para la hostelería y el comercio. Y según ha podido saber, se investiga la muerte de una mujer asesinada presuntamente por su hijo. Ha sido en Vinaròs. Y en este día lluvioso les vamos a invitar a visitar el tanque de tormentas más grande del mundo. Siguen subiendo los contagios en gran parte de nuestro país, pero se estabilizan también en algunos territorios. Estos son los datos de hoy. Y volvemos al número de contagios y a sus consecuencias, que suben también en Andalucía. Raúl Ramírez. Aragón mantendrá el confinamiento perimetral de sus 3 provincias y no se permitirá la movilidad a partir del lunes, como en principio estaba previsto. Solo se permitirá la entrada a la comunidad del 23 al 26 de diciembre Precisamente hoy entran en vigor nuevas restricciones en Tenerife después del elevado repunte de casos de coronavirus. Se han duplicado en los últimos 30 días. Y veamos ahora cuál es la situación en España por territorios. 8 comunidades autónomas superan la incidencia acumulada media en nuestro país, que está situada en algo más de 200, está a punto de aparecer 214 contagios por cada 100.000 habitantes. Y 10 de estos territorios, hasta Aragón, ya lo ven, sobre todo las Islas Baleares y a cierta distancia Madrid y la Comunidad Valenciana. Son los últimos datos en una semana en la que los registros en general han empeorado. Pues ya lo ven, a pesar de los controles certificados por las agencias reguladoras, aunque aún quedan algunas dudas en muchos ciudadanos sobre la que ya es la vacuna más rápida de la historia. Los expertos insisten en que se han cumplido escrupulosamente todos los protocolos. En 8 días empezará la vacuna en España, será voluntaria y gratuita. Pues las 2 vacunas, lo van a ver inmediatamente, son bastante parecidas. Las 2 trabajan sobre el código genético del coronavirus. Las 2 alcanzan una alta efectividad y con ambas se necesitan 2 dosis para estar completamente vacunado. La gran diferencia está en las condiciones de almacenaje. La de Pfizer, como ven, como saben también, debe guardarse a 70 grados bajo cero con ultracongeladores y también en frío, pero mucho menos se almacena la de Moderna a 20 grados bajo cero. Unas vacunas que frenarán el coronavirus según todos los expertos, pero mientras no esté vacunado un porcentaje muy alto de la población no se notará su eficacia global. Mientras tanto, el virus sigue su expansión por el mundo. Hay ya más de 76 millones de casos acumulados desde que empezó esta pandemia y los fallecidos por COVID-19 en el planeta rozan ya el 1.700.000. Como la mayoría de países en Europa, Italia ya han escuchado, ha endurecido sus medidas y decreta un confinamiento casi total para estas fiestas. Se prohíben los desplazamientos dentro del país, cierran los comercios no esenciales y la hostelería, y las reuniones serán de máximo 2 personas, sin contar los menores. Los hosteleros y comerciantes pagarán solo el 50% de su alquiler, siempre y cuando el propietario sea un gran tenedor, es decir, que tenga 10 locales o más. Esa es la principal medida del plan de choque que se aprobará el próximo martes, según ha confirmado a Televisión Española fuentes del Ministerio de Industria. El gremio de la hostelería reclama ayudas directas que en principio el Gobierno no contempla. Y los pensionistas han vuelto a manifestarse contra las recomendaciones del Pacto de Toledo. Frente al Congreso de los Diputados han protestado por la ampliación de la edad de jubilación y la implementación de los planes privados de pensiones. Y los principales partidos se lanzan a la precampaña en Cataluña. Los comunes y el PP han criticado la gestión de la pandemia. Los socialistas creen que esta es la oportunidad de que el próximo govern no sea independentista. Esquerra dice que no entra en la batalla por ver quién es más independentista y Puigdemont habla de desbordar al Estado. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha respondido hoy a María Jesús Montero, que le dijo este miércoles en el Congreso que no fuera cabezón. Fueron sus palabras literales, unas palabras que tuvieron lugar en una semana con discrepancias entre los socios de Gobierno sobre la agenda social.
Y esta semana el Congreso de los Diputados ha vivido su último pleno del año, un año especialmente bronco en ambas cámaras, en las que hemos visto encontronazos de alto voltaje. Estos son los más sonados. Y otro crimen en la Comunidad Valenciana en las últimas horas. Un joven de 21 años ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil después. Los vecinos de la Cañada Real no son los únicos con cortes de luz. También los padecen en un barrio de Figueras, en Girona, donde vive mucha gente mayor. Ahí han llegado a contar 240 días con algún corte. La compañía eléctrica dice que se debe a la sobrecarga por plantaciones de marihuana. Estamos a 5 días para la Nochebuena. Las compras se han ido dejando para última hora por la incertidumbre y a la espera de las últimas normas. Y ahora nosotros volvemos al mercado para ver si están algo más animados. En muchas casas jamás habrán sido tan pocos alrededor de la mesa de Navidad como en estas fiestas que vienen. Y muchos han decidido que así las cosas, ¿para qué cocinar? Crece la fórmula de la comida lista para llevar, preparada por buenos cocineros. Y todo esto en el último fin de semana otoñal. Andrés, ¿qué nos espera? Pues de momento, a corto plazo, más lluvia y cómo no, porque como bien decías, tenemos ese sistema frontal, ahora vamos con la misma dinámica. Seguimos con la misma dinámica. Gracias, Andrés. Y seguimos hablando de lluvia nosotros, porque en este día les vamos a invitar a visitar un tanque de tormentas. En toda España hay unos 470 y son clave para evitar inundaciones. El que les vamos a enseñar está en Madrid y es el más grande del mundo. Pues eso decía el entrenador del Madrid antes del maratón de partidos, Marcos López, que le vienen encima. Así es, muy buenas tardes, Lara, porque este año con ese calendario tan apretado, uno. Bueno, bien está. Gracias, Marcos. Nosotros nos vamos ya saben que estos y otros asuntos los tienen actualizados al minuto en el 24 horas en rtv.es y en Radio Nacional de España. Volvemos con lo más destacado a las 9. Hasta luego. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. La esperanza sigue puesta en la vacuna que llegará en una semana. Mientras los contagios siguen subiendo en buena parte de España, ahora mismo hay 5 territorios que superan el umbral de los 250 casos por cada 100.000 habitantes, considerado de riesgo extremo. Y eso a pesar de que los efectos del puente de diciembre, según los expertos, no acabarán de reflejarse hasta la semana que viene. Como vemos en este gráfico, hay 8 comunidades autónomas, hasta la de Extremadura, que se mantienen por encima de la media nacional, de la tasa de incidencia, que está en 214,12 y también crece día a día. Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid son las que peores registros presentan. Rocío Merchán. Y Andalucía pedirá un certificado de vacunación para poder entrar en un estadio de fútbol y en otros eventos multitudinarios. También valdrá haberse hecho una PCR en las últimas 70 horas. Inés Arrimadas acusa al Gobierno de lavarse las manos y de dejar que las comunidades autónomas decidan sobre las restricciones de Navidad. José Luis Ábalos responde que durante el estado de alarma de marzo el Gobierno asumió la coordinación y que se les acusó, dice, de dictatoriales. Con cita previa, voluntaria y gratuita. Así será la administración de la primera vacuna contra la COVID-19 en España. Se ha aprobado en menos tiempo que ningún otro antídoto de la historia, pero, según los científicos, siguiendo los mismos protocolos de seguridad. En 8 días comienza la vacunación. Y vía libre en Estados Unidos para la vacuna de Moderna. Es la segunda que podrán suministrar en el país, donde ya distribuyen la de Pfizer desde hace una semana. Las dos, como ven, son bastante similares. La mayor diferencia está en la temperatura de conservación, que hace que la vacuna de Moderna sea más accesible. Pues como les decimos, en el Reino Unido el primer ministro británico anunciaba que en estas fiestas navideñas confinan la ciudad de Londres porque, dice, han encontrado una nueva cepa del coronavirus mucho más contagiosa. Y también Italia ha endurecido sus medidas para las fiestas con un confinamiento casi total. Están prohibidos los desplazamientos dentro del país, cierran la hostelería y otros comercios no esenciales y solo se permite que se junten 2 personas. Alemania fue el primer país europeo en aumentar las restricciones en Navidad.
Los hosteleros y comerciantes podrán pagar solo el 50% de su alquiler durante el estado de alarma, siempre y cuando el propietario tenga 10 locales o más. Es la principal medida del plan de choque que se aprobará el próximo martes, según han confirmado a Televisión Española fuentes del Ministerio de Industria. Al gremio de la hostelería no le parece suficiente y pide ayudas directas. Colectivos de pensionistas se han manifestado hoy en Madrid para exigir pensiones dignas. Y en Barcelona varias plataformas se han manifestado esta tarde por lo que llaman la amnistía total. Y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha respondido hoy a María Jesús Montero, que le dijo este miércoles en el Congreso que no fuera cabezón. Son palabras literales, unas palabras que tuvieron lugar en una semana con discrepancias entre los socios de Gobierno sobre la agenda social. Y el Parlamento está ya en receso por Navidad, en un año especialmente bronco en ambas cámaras. Tanto el Congreso como en el Senado hemos visto encontronazos de alto voltaje. Estos son los más sonados. Y el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia a los 2 miembros de la manada que durante unos Sanfermines grabaron con sus móviles la violación a una joven de 18 años. Una lluvia que con poca intensidad sigue cayendo en algunas zonas, gran parte del sur, centro de la península, a lo mejor alguno más. Andrés, ¿esto se va a mantener? ¿Va a seguir lloviendo mañana? Mañana ya prácticamente no, pero sí esta noche. Muchas gracias, Andrés. Y ahora hablamos de libros, de la novela Los Asquerosos. No para de dar alegrías a su autor, a Santiago Lorenzo. Es la historia de un joven que descubre la felicidad aislado de todos en un pueblo abandonado de la España vacía. Lleva más de 150.000 ejemplares vendidos y ahora salta al escenario. Rafael está en plena forma. Rafael, el cantante, cumplen 6 décadas en el mundo de la canción, que celebra por todo lo alto con nuevo disco y con el primer gran concierto que se realiza en España desde el inicio de la pandemia. Pues así nos vamos. Pasen buena noche. Les dejamos ya con informe semanal, todo preparado. Lo tienen en el Estudio 3 de Torre España. Alfredo.